grabar en esta computadora. Bueno, voy a poner a grabar. Entonces, Pepacura, ¿qué es Pepacura? Dice, Pepacura es un software para aplicaciones Windows que su función o que hace o que desdobla patrones 3D, ¿cierto? Entonces, Pepacura define sus características que automáticamente desenvuelve un FOL es como que desdobla polígonos 3D o digamos aquí sería como modelos 3D que su malla es poligonal, ¿sí? Entonces tienen que ser polígonos para que el programa los pueda desdoblar, ¿sí? Un ejemplo aquí, bueno, un ejemplo es un modelo básico de un carrito que yo le apliqué unas texturas en un programa de modelado 3D, ¿sí? Lo llevé a Pepacura, hice el desdoble, ¿sí? Y después, listo, armé el objeto. La particularidad de esto es que, bueno, puedo yo imprimir esto en papel, puede crear como objetos reales a partir de modelos que son digitales, o sea, ese es el concepto, o sea, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que, bueno, algo que yo tengo digital, algo que yo hice en un programa digital, ¿cómo lo convierto a un modelo físico? ¿Sí? Entonces, eso, una manera, pues, lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando, modelamos el 3D en el programa, hacemos mire que aquí no se llama desdoble, por ejemplo, el Rhino, sino que se llama como pues es parecido, es como un desdoble, pero de superficies que son de simple curvatura, pero son superficies. Hay que tener en cuenta que esto, digamos, cuando yo estoy trabajando en Rhino, yo aquí tengo es una superficie, ¿sí? Esto no es una malla poligonal. Aquí tenemos como unas diferencias con esto. Entonces yo aquí tengo un objeto que si yo lo selecciono, acá me dice polisuperficie cerrada, ¿sí? Es un sólido con una polisuperficie cerrada. ¿Sí? Es una polisuperficie creada con líneas y superficies y al unirlo pues me generó una polisuperficie. Entonces, cuando yo le digo aquí al programa, en las herramientas de superficie, las herramientas que estamos haciendo para hacer el desdoble, entonces aquí dice un rol, ¿sí? Un rol. Entonces, si yo coloco el traductor, ¿sí? Un rol traduce como desenrollar, ¿sí? Y un fold como desplegar o desdoblar, ¿sí? Entonces, aquí estamos desarrollando, o sea, superficies que son desarrollables, ¿sí? Superficies desarrollando, aquí dice, ay, ahora no me sale aquí el nombre. Un rol, superficie que es desarrollable. Superficies que son desarrollables, lo que hace como no un desdoble, sino, pues nosotros tendríamos como desenrollar, porque es una superficie. Entonces, yo hablaría de desenrollar. Y el otro programa es de un fold, desplegar o desdoblar, ¿sí? Entonces, son como conceptos diferentes. Aquí en el programa, pues yo estoy haciendo un desarrollo de superficies que son de superficies. Es un desarrollo de superficies con una herramienta que se llama desenrollar, ¿sí? Ustedes ven ahí el icono, mire que el icono es como una superficie que está como enrollada y lo que hace es que la pone en un plano 2D. Entonces, estas son superficies. Profe, Y, ¿sí? o sea, se podría decir que lo que hace Rhino cuando uno desenrolla es tomar esa forma y como separarla, por decirlo así, separarla y ponerla en 2D. O sea, separar toda como si fuera, ¿cómo es que? O sea, sí, separarla y pegarla al suelo, básicamente. Sí, es exacto, sino que es que él asume que la superficie es como un rollo, ¿sí? O sea, como si fuera un rollo, como si fuera no sé, hay cómo explicarlo, es un rollito, ¿no? En cambio, el programa Pepacura lo que hace es que es un desdoble, ¿sí? Entonces, estas caras, él asume que son polígonos y esos polígonos los empieza a desdoblar, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí yo también les coloqué ahí el link en el programa para que lo descarguen. Entonces, cuando yo descargo dos cosas. Una es el programa en sí, que es el Pepacura Designer,
pues como para editar, y otro es el Pepacura Viewer, que es como simplemente un visor como de modelos 3D. Entonces, cuando yo lo descargo, yo descargo las dos cosas. Entonces, yo cuando estoy trabajando aquí en Rhino, ¿cierto? Entonces tengo una superficie y listo, aquí le doy la herramienta de desdoblar y ya. Pero yo podría llevar esta superficie, yo la puedo llevar a Pepacura y hacerle un desdoble, pero tengo que convertirla a malla. Entonces, cuando yo le voy a decir, bueno, voy a llevarla al otro programa. Entonces, ¿qué necesito para el otro programa? Entonces, en el otro programa, voy a abrir aquí el Pepacura. Aquí está el Viewer, el visor y el diseñador. Entonces, abro el Pepacura Designer. Bueno, entonces, ahí hay unos ejemplos. Ay, espero que yo los guardé aquí, que no me acuerdo dónde estaba la carpeta. No sé qué. Espera un momentico. La carpeta de ese estaba. Y yo la guardé para que no. ¿Dónde fue que la guardé? A ver. Hubiera guardado acá. Bueno, ahorita buscamos los archivos que trae por defecto. Bueno, entonces cuando yo abro el programa, él me dice, bueno, aquí hay unas herramientas como de trabajo. Y aquí dice archivo, dice abrir. Y cuando él va a buscar archivos que abrir, me dice aquí voy a mirar qué archivos puedo yo traer. Entonces, bueno, puedo traer archivos PDO, que es la extensión del archivo de Pepacura. O sea, cuando guardo un archivo como Pepacura queda .pdo. Entonces, si yo tengo un archivo que me pasó que viene Pepacura, pues bueno, puedo abrir. ¿Qué otros archivos puedo abrir? Entonces, aquí dice OBJ, AutoCAD de XF, de 3D Max.3ds, de un programa que se llama Lightway.lwo, STL, puedo traer archivos de Google Earth o archivos de colada. ¿Sí? Estos son archivos que son archivos de malla. ¿Sí? Mallas, son mallas poligonales. Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajo, digamos, Blender. ¿Sí? Blender es un programa poligonal. Es un programa poligonal. ¿Sí? Entonces, yo aquí estoy editando, es un polígono. Esto que yo tengo acá son vértices, aristas y caras. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono, yo aquí puedo seleccionar el vértice, digamos. Yo tengo seleccionado el vértice y no sé por qué se me desapareció bueno, voy a tocar aquí con esto, pero no veo el. Entonces, yo ahí puedo editar, digamos, los vértices. ¿Sí? Entonces, ahí yo estoy editando vértices. Entonces, por ejemplo, si yo necesitara seleccionar la cara, entonces le digo que selecciono caras, y si yo necesito hacer insertar una cara por dentro, entonces la podría insertar y luego le podría extruir ese pedacito, entonces mediante una extrusión, ¿sí? Y si le quiero dar un bisel, bueno, un bisel. Entonces, ese tipo de modelado que yo estoy haciendo aquí es un modelado que es poligonal. Yo estoy modelando, yo aquí para poder modelar selecciono vértices, selecciono aristas y yo lo que muevo es eso. Hay una cosa que se llama el box modeling. Box modeling es eso, es a partir de una caja pues yo puedo generar una figura. Yo podría más adelante decirle a esta figura, bueno, listo, esa es como la estructura básica. A esa estructura básica le voy a aplicar un modificador que puede ser un modificador de superficie, ¿sí? Y entonces esa superficie, él me la convierte a una superficie, digamos, aplicando el modificador, ¿sí? Aquí está aplicado, una superficie redonda a partir de eso, pero él sigue conservando su estructura poligonal, ¿sí? Aquí yo veo los polígonos. Si le pongo más polígonos, entonces ¿sí? Ya se ve más redondita, y si le pongo más polígonos, entonces ya se ve más redonda, ¿sí? Entonces ya esa figura que es hecha a partir de una estructura poligonal, si yo aplico un modificador de estos, lo puedo redondear. Entonces, esto es lo que les digo que me sirve ese programa Pepacura, ¿para qué?
Por ejemplo, Pepacura, yo podría llevar esa figura así, básica, por lo menos así, o de pronto inclusive, bueno, así, a llevarla ya, abrirla y después armarla, y si quisiera redondearla, pues entonces le aplico una masilla y la vuelvo redondita, ¿sí? Aplicándole la masilla. Obviamente es un proceso largo, pero esa es una manera de tener una estructura básica como para el punto de partida, para generar una superficie como más redondita, ¿sí? Entonces después, o como más orgánica, digamos, no tan redondita, sino orgánica, ¿sí? Entonces yo tengo esta figura básica acá, que sería esta, modelo esto, y aplico unos modificadores y le puedo generar cierta curvatura o volverla orgánica. Aquí cuando yo diseño en Rhino, ¿sí? Pues ustedes han visto cómo trabajamos acá, pues yo genero los puntos, genero las curvas, y esas curvas le genero una superficie. Entonces esto es una superficie. No, yo no podría, digamos, coger este vértice, ¿cierto? Coger este vértice acá y moverlo, porque no es digamos, el programa no tiene esa capacidad, no es un modelador poligonal, ¿sí? Hay una cosa que se llama, que le aplican acá una malla y una malla no, una jaulita, y puede modificarlo, pero eso es diferente, ¿sí? Ahorita, mira, es diferente, no es el mismo concepto. Entonces, esta superficie, si yo la quisiera llevar a este programa, ¿para qué? Si yo la quisiera traer a Pepacura para hacer el desarrollo, esa superficie, yo la tengo que traer como cualquiera de esos archivos que me pide aquí el programa. El programa me pide que para abrir un archivo acá, tiene que venir en formato de ese tipo, ¿sí? Entonces, estos formatos los obtengo cuando yo estoy trabajando en estos programas. Por ejemplo, si yo guardara acá este archivo, el formato de Blender es un formato de trabajo que no puedo abrir allá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que decirle, quiero exportar esta figura, ¿sí? Como archivo aquí. Entonces aquí dice exportarla como colada, ¿sí? Que es .dae, como fbx, como PLY, que es un archivo de malla Stanford, como OBJ, ¿sí? Que es el clásico de mallas, o sea, como el más antiguo, STL. Entonces yo podría exportar esto acá, como cualquiera de estos formatos, y abrirlo allá, ¿sí? Entonces aquí, si yo le digo, por ejemplo, exportar OBJ, ¿sí? Bueno, digamos, voy a darle un poquito más voy a aplicarle la subdivisión, voy a dejarlo de pronto así, digamos, y voy a decirle aplicar para que él tome el modificador, y ahora sí ese archivo le voy a decir exportar como OBJ acá, y bueno, voy a guardarlo en documentos, voy a guardarlo aquí como Maya Blender, exportar OBJ, listo, ahí le puse un nombre, ya tenía ese nombre puesto. Lo guardé aquí en documentos, y aquí aparece Maya Blender OBJ. Él aparecen dos archivos acá, OBJ y MTL. ¿Sí? Cuando uno exporta un OBJ aparecen dos archivos. ¿Por qué? Porque OBJ es la malla y MTL es el material. Entonces, por ejemplo, si yo le hubiera colocado una textura aquí a ¿sí? Un color, o le hubiera aplicado una textura como con una imagen, él guarda la textura aparte. ¿Para qué? Para que haga esto que está haciendo aquí el programa. ¿Sí? Esto que me muestra aquí. Por ejemplo, este carrito, ¿sí? Este carrito tiene una textura aplicada. Entonces, esa es la textura que guarda el OBJ. Entonces, sale la malla OBJ y sale el archivo MTL, que es el archivo de material, con la textura aparte. Entonces, listo. ¿Aquí qué hago yo? Yo voy a decir abrir, open, que está en documentos, y voy a traer esa malla Blender. Entonces aquí me hace unas preguntas iniciales, que es flip, que si quiero voltear las caras. Flip es flip face, o sea que si las quiero voltear. A veces las caras vienen como invisibles porque las caras como no tienen un espesor. ¿Sí? Esos, al no tener espesor, pues como que no existen, ¿sí? O sea, digamos, bueno, el modelo está acá, pero digamos la malla en sí no tiene ningún espesor, o sea, la superficie en sí, esa cara, ese polígono. Entonces él le pregunta que si quiero voltear las normales, porque a veces esas caras vienen invisibles por el programa donde uno las hace, ¿sí?
Entonces, lo que voltea aquí son las normales que las hace visibles o invisibles. Entonces aquí le digo pues que no voltee, no clic, porque viene bien. Aquí dice ajustar las coordenadas de donde lo voy a, desde donde lo voy a ver, que si esa es la correcta, o lo podría voltearla para verlo de este lado, ¿sí? Desde la roja o desde la verde, ¿sí? Entonces ahí como que podría como invertir ahí la forma como yo lo estoy viendo. Entonces, pues, lo puedo dejar, digamos que así, que pronto, listo. Y aquí me dice a qué escala viene el modelo. Entonces, este modelo viene en una escala de, bueno, normalmente escala 1, o sea, viene de 3 de altura, 3 milímetros por 2 por 2. Voy a ponerlo un poquito más grande porque si no, queda muy pequeño. Entonces, le estoy dando una escala de 10 veces el tamaño que trae. Entonces, quedó de 28 milímetros, ¿sí? O le puedo dar una escala de 50. No, pongámosle de 20. Para que quede un poquito más grande. Sí, 20 veces más grande. Y le doy OK. ¿Listo? Entonces, bien, ahí me trae el modelo que yo hice allá en Blender, ¿sí? Con las caras. ¿Y qué hace este programa aquí? Entonces, este programa lo que hace es un fold, un desdoble. Dice un fold. Lo vamos a hacer como por ahora automático, pero yo cuando traigo cosas muy complejas, yo lo puedo hacer manual. Yo le puedo decir, bueno, quiero cortar por este lado, ¿sí? Entonces yo puedo hacer el corte manual, pero en este caso, como la figura no es tan compleja, yo le puedo decir desdoble y aquí está siempre señalado automático. Entonces voy a señalar automático, un fold, desdoblar. Y sí, bueno, entonces él me lo ubica en una hoja que está predeterminada. Entonces, por ejemplo, esa hoja, yo voy a ver qué tamaño tiene. Entonces, pongamos que sea una 4. Ok, bueno, entonces para una 4, ¿sí? ¿Qué hace el programa? Entonces el programa lo que hace es esto. Hace un desdoble, digamos, yo le puedo ir señalando. Él me muestra, bueno, esta cara de dónde es, esta cara es de aquí abajo, estas son las de aquí arriba, ¿sí? Entonces, él me va mostrando ahí cuáles son las caras que él está desdoblando, ¿sí? Incluso tiene aquí una cosa que se llama, ¿dónde está? Espera que no lo veo. Split, mostrar. Oiga, no veo esa opción. ¿Será que ya no viene? Pero es que esta versión yo me acuerdo que yo utilizaba como la 2 punto algo, pero no veo espere. Change. Insertar. Preview. No veo esa opción. Bueno, ahorita la busco. ¿Hoy sí fueron todos esos? ¿En serio? ¿A la sala Mac? Ay, no puedo creer. ¿Y los dejaron entrar sin problema, Daniela? Porque es que la vez pasada, a ver, ¿yo qué hice la vez pasada? Porque es que en la sala Mac ese programa no ha corrido, no ha podido correr ese programa, el que yo llevé. Allá no está mirando que hay una licencia de Rhino, pero no aparecen las licencias. Entonces, ¿qué hacemos allá en esa sala solo para ir a ver? Pues yo no le di gracia. Entonces, yo lo que hice el jueves pasado fue que le dije a Fabio, el de la sala de computadores, que si podíamos utilizar los computadores allá con el programa instalado. El jueves pasado fue la clase allá en la sala de diseño. Pero igual, allá los programas, los computadores son un poco, allá sí se pudo instalar, pero los computadores son un poquito viejitos, entonces se cuelgan. Pero la clase pasada, el jueves, la hicimos fue en la sala de computadores de diseño. Entonces, tocas como definir cómo vamos a hacer. ¿Y quién los...? Sí, ya los vi. Fue el día que más han ido y el día que no voy. ¿Y quién los instaló, Javier? Profe, pues la verdad es que nosotros entramos y, y alguien que dijo, nos hicimos en la parte del fondo en donde había como una sala, y llegó alguien, no sé cómo se llama, no sé de dónde era, y nos dijo que esa parte era administrativa, que por favor nos fuéramos a un salón.
pues nos preguntó en qué salón teníamos clase y les dijimos que en la clase, en el aula mar y nos entraron. Ah, bueno, preciso. Pero no está ahí Juan. ¿Quién fue el que fue la vez pasada, el jueves pasado? Que fue David y fue Juan Uribe, creo que fue. Sí, profe. Ah, por eso, usted sabía que la clase le hicimos allá, se hubieran ido para allá para la clase. Porque yo les dije la vez pasada que como allá en la sala Mac no hay nada instalado, ¿qué hacemos allá? O sea, es que no le veo gracia, no le veo sentido estar en una sala Mac que no tiene ningún programa instalado. Y por eso yo les dije que se fueran para allá, para la otra. Pero igual allá estamos fregados con esto, porque los computadores que tenemos en diseño no son los computadores para diseño. Y en la sala Mac sí se puede, pero allá no se puede instalar cualquier programa. Toca con una autorización larga. Estoy buscando la licencia de Rhino, no aparecen, nadie da razón. Entonces, eso es como desgastante ese cuento. Bueno. Profe, de todas maneras nosotros pues trajimos cada uno de los computadores para trabajar, así como la vez pasada que también vinimos 3 compañeros. Ah, bueno, listo, Daniela, vale. Bueno, entonces, sigamos acá, a ver. Entonces, esto es lo que hace este programa, ¿sí? Entonces, este programa pues coge una malla que es en este caso formada por polígonos y me hace un desdoble aquí de cada una de las caras. Por ejemplo, yo le podría decir, bueno, que me marque las caras, que me coloque el ID de cuál va con cuál, ¿cierto? Entonces él me dice que esta 33 va pegado. Entonces, cuando yo lo imprimo, ¿cierto? Entonces aquí me va a salir que esta 29 va con esta 29. Entonces, ahí me salen esos números. Yo puedo cambiar la escala de los números, están muy grandes, más pequeñitos. Por ejemplo, en los números que no sean tan grandes, que está sí, sí quedan muy grandes, por ejemplo. Puedo cambiar. Como que no se ven más pequeños. Bueno, entonces, para eso me sirve este. Y este programa pues me muestra, me marca, me saca, cuando yo hago esa impresión, ¿cierto? Me marca estas líneas punteadas, entonces, para indicar que ahí va un doblez, ¿sí? Que aquí va un doblez. Entonces, esa es la función de este, digamos, de este programa y es como un programa como pues, útil para esto, ¿sí? Pero entonces yo tengo que tener mallas poligonales. Entonces, cuando yo hago en Blender, cuando yo trabajo en Max, cuando yo trabajo en Maya, pues, listo, exporto, él guarda y ya, porque él trabaja mallas poligonales. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en Rhino? ¿Sí? Entonces, en Rhino, ¿nosotros qué estamos haciendo? Nosotros estamos haciendo en Rhino, pues igual tenemos aquí el poliedro y utilizamos el unroll para desdoblar y está bien porque si yo quisiera cortar esto, por ejemplo, en láser o quisiera mandar a cortar esto en qué, en una, no sé, en una tablita, en una superficie que no sea una hoja, pues me toca así, ¿sí? Me tocaría así. Pero si yo voy a armar esto en papel, digo, bueno, pues si yo lo voy a armar en papel, entonces pues no lo voy a hacer así, sino que lo voy a llevar a Vapacura y aprovecho una vez como el programa. Entonces, tengo que sacar este modelo de aquí a Vapacura, pero entonces lo tengo que exportar. Entonces, bueno, entonces cuando yo lo voy a exportar, yo voy a exportar la selección. Entonces el programa me dice, bueno, ¿cómo lo quiere exportar? Entonces voy a guardarlo aquí en Vapacura. Entonces me dice, ¿cómo quiere exportar el objeto? Entonces aquí me dice, bueno, Rhino tiene más opciones todavía. Aquí está el del iWay, está el OBJ,
está el PLY, ¿sí? Todos son los que reconoces, está el STL, ¿sí? Está el colada, están todos. Entonces vamos a exportarlo OBJ. Voy a colocarle poliedro malla, ¿sí? Porque lo voy a exportar como una malla. Guardar. Y entonces aquí él me sale este menú, y en este menú me pregunta, bueno, ¿cómo las opciones que tengo para exportar la geometría? Entonces dice algunas superficies o superficies, o las instrucciones las quiero exportar como NURBS o como objeto de malla poligonal. Entonces, no lo voy a exportar como NURBS. ¿Por qué? Porque al exportarlo como superficie NURBS, pues él mantiene la superficie, lo que es los conceptos aquí de superficie, y cuando lo voy a abrir en Pepacura me sale un error, me dice no reconoce la superficie, ¿sí? O no reconoce el objeto, sino porque pues, no, él no sale con superficie, sino que dice no reconozco el objeto, o sale como que importación fallida, ¿sí? Y ya, no lo deja abrir. Pero si lo exporto como malla, ¿sí? Él sí lo reconoce. Pero ¿qué pasa aquí con ese concepto de la malla? ¿Sí? Entonces, voy a mostrarles aquí un archivo que yo tenía aquí abierto, que es en este caso este elefante. ¿Sí? Este elefante, por ejemplo, es un objeto que está modelado en un programa poligonal, ¿sí? En un programa de polígonos, ¿sí? Si ustedes ven aquí las caritas de esto, son polígonos. Ellos parten de una geometría básica, ¿sí? Y a partir de eso, pues van agregando elementos, ¿sí? Entonces, a punta de extrusiones van haciendo la nariz, las patas, y después, bueno, ya después de pronto, esos que son tan detallados, los hacen en programas como, bueno, Blender tiene uno, que es el que llaman, ¿dónde está acá? Escultura, ¿sí? La escultura. Entonces, esculpir es a partir de esto, digamos, de esta geometría, yo puedo empezar de esta básica, yo a esta geometría básica, le puedo dar unos acabados como si yo utilizara como como un plastilina, ¿sí? Entonces, esta opción de escultura es eso. Entonces, digamos, por ejemplo, este elefante hicieron primero una malla básica así, y después con herramientas de escultura le fueron agregando como esos detallitos ya digamos, que tiene ahí. Pero como estoy trabajando en un programa poligonal, pues él sí reconociendo los polígonos, y así yo le haga esto, pues es lo que me crea son más polígonos pequeñitos para hacer esos detallitos. Pero pues obviamente esa es una geometría que tiene muchos polígonos. Por ejemplo, acá hay una opción que se llama reducir malla. Y ahí me dice cuántos polígonos tiene. Entonces dice, me sale que esta geometría tiene, el conteo de polígonos me sale que tiene 165.392 polígonos. ¿Sí? Yo podría llevar este elefante a Pebacura y decirle, bueno, ábrame ese elefante y lo haría. Pero, digamos, sería imposible armarlo, ¿sí? Porque pues, yo puedo abrir eso aquí en Pepacura. Le digo, abrir, open. Documento, no, perdón, está en Drive. Tengo muchas carpetas. Ese está en ejercicios. No. Por ejemplo, el elefante. Y mira, aquí uno primero se demora trayendo esto. Y cuando va a abrir, él me va a decir que tiene demasiados polígonos. Y aquí me dice que el número de caras detectadas, 165.664 caras. ¿Sí? Y sí, ahí le digo no voltear. Así. Ahí sale que el tamaño, ahí sale que tiene 124.173 aristas. Son aristas que están unidas, porque eso también es importante, que las aristas vengan unidas. Entonces, para que él haga el desdoble. Y el tamaño que tiene este elefante es de 34 centímetros por 26 de 34 de altura, por 26 de profundidad, por ancho, por 48 de profundidad. Pues ahí el programa aquí lo reconoce, y él podría hacer el desdoble, pero hacer el desdoble de una figura de estas, pues es perdido, porque, pues mire toda la cantidad de caras que tiene, pues él aquí me va a sacar un desdoble, pero que sería imposible
armar. Bueno, ahí se va a quedar el problema. ¿Por qué hice eso? Bueno, toda esa demora va a tener ahí desdoblando. Voy a decirle cancelar porque si no. Entonces sería imposible armar una figura de estas. ¿Sí? Entonces, esto, pues no lo haría en esto. Lo que haría es llevarlo a una impresora 3D y hacer la impresión de modelo de esto, ¿sí? Si yo necesito ya ese nivel de detalle, pues no lo haría acá. ¿Sí? No me sirve para nada un programa de estos. Yo lo llevo a una impresión 3D y pues si necesito la figura así, pues lo imprimo en una impresora y ya. Esto, lo que quiero que ustedes vean es de pronto como para figuras sencillas, poligonales, que tienen pocos polígonos y que yo podría como tomar de base pues para después darle un acabado o la dejo así facetada, ¿sí? Entonces esto lo haría para eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen con esto a veces? Entonces, por ejemplo, si yo podría aplicarle aquí una opción de reducción de la malla, ¿sí? Entonces, decirle, bueno, aquí tiene unos huequitos, lo que pasa es que esos huequitos, I'll make it, espera que ahora no me deja. Mire, por ejemplo, aquí yo le digo, puedo decirle que me reduzca esto solamente a 100 polígonos. Bueno, pero no tendría ninguna forma. ¿Sí? O que me reduzca el porcentaje, que me lo reduzca a, que me reduzca el 99% de los polígonos que tiene. Entonces me dejaría 1654 polígonos, por ejemplo. ¿Sí? Pero aquí me va a generar un error porque como esto tiene un huequito, bueno, pues le voy a decir OK, o que me dé un preview. Sí, entonces bueno, me desapareció la cara, la cabeza porque tiene esos huequitos ahí en los colmillos y en los ojos. Entonces bueno, digamos por ejemplo aquí con el cuerpo. Entonces lo que él hace es, bueno, ya le voy a aplicar. Entonces, por ejemplo, él hace una reducción de la malla de 165.000 polígonos a 1000 polígonos. Pero igual 1000 polígonos siguen siendo mucho. 1000 polígonos para pegar, pues no sé cuánto tiempo tiene uno para dedicarle a eso. Y entonces, bien, el cuerpo lo redujo. Obviamente le quitó detalle, pero le colocó esa malla ahí, esa malla poligonal. Aunque aquí, si yo lo selecciono, aquí él me dice en propiedades, dice, esa es una malla cerrada, dice close mesh, es una malla. Y entonces, viene como malla. Este es un modelo que yo tenía por ahí. Mira, aquí dice, estas son las patas. Entonces, él hace automáticamente eso. Entonces, pues, yo podría hacer esto así, de esa manera, pero el objetivo del ejercicio es construir la figura que vamos a hacer nosotros, o sea, las caras crearlas, no darle eso automático porque, bueno, primero va a tener todos esos problemas, ¿sí? Y lo otro, pues, es que no me quedan las caras como yo quisiera, ¿sí? De pronto me quedan como muy desordenadas, ¿sí? Y hay unas que las podría hacer mejor que otras. ¿sí? Entonces, listo. Yo aquí tengo esta malla y esta malla la podría llevar a Bebacura y como es una malla, listo, no hay problema. Pero, ¿qué pasa con este que nosotros estamos haciendo acá? Este que nosotros estamos haciendo acá es una polisuperficie cerrada, es una superficie. Entonces, primero, pues tengo que convertirla a una malla. Entonces, en el momento de guardarla, ¿sí? Cuando yo le doy exportar, ¿cierto? El archivo, pues por eso es que me va a preguntar eso. Entonces, voy a guardar este archivo acá como poliedro malla, porque no lo guardé ahorita. Poliedro malla, le digo guardar. Me pregunta eso, entonces me pregunta que si como NURBS, no, como malla poligonal, sí. Entonces digo, OK. Entonces me sale esto, ese es como la cantidad o el conteo de polígonos que yo quiero para esto. Entonces aparece aquí uno que dice muchos polígonos o pocos polígonos. Entonces si yo le coloco muchos polígonos, le digo preview, pues él me divide las caras, no sé si se alcanza a ver, ¿sí? O sea, estas líneas que él me está colocando ahí, ¿sí? Estas líneas, pues son líneas que él me crea para esa superficie que ya tengo, pero digo, pero no, pero ¿para qué me crea estas caras adicionales? No lo necesito, entonces le voy a decir, no tantos polígonos, pocos polígonos, preview. Entonces, al darle pocos polígonos, entonces él me convierte esta superficie
me la convierte a un polígono. Esta superficie me la convierte a un polígono. ¿Sí? O sea, él detecta bien, bueno, aquí por ejemplo esta sí me la convirtió en dos, me la convierte en dos. Sería la única. ¿Sí? De pronto por la posición, no sé, o de pronto por la forma que la hice. Pero el resto sí, todas las caras las convierte en un solo polígono. Listo. Y le digo, ok. Ahora voy a Pepakura y le digo abrir ese. El Poliedro Maya. Entonces sí, le digo que no me lo voltee, que le digo finish. Me sale que 23 aristas están unidas, entonces es un polígono que viene todo unido, le voy a aceptar. Me dice que el tamaño de ese es de 60 por 60 por 68, bueno, ok. Y ahí está, ¿sí? Entonces, ya lo trae como una malla poligonal y él detecta que estas caras son polígonos. Ahora le va a decir desdoblar. Y él hace automáticamente el desdoble. El desdoble me dice, bueno, coge y corta las caras. Esto lo podría hacer otro. Mire, por ejemplo, no me la, si ve que me la detectó, ¿esta cuál es? Esta es esta, ¿sí? Como una sola cara. Y mire que yo aquí le puedo decir esta va unida con esta y esta va unida con esta. Lo vi en dos porque este pedacito va unido con este y este pedacito va unido con este de allá. ¿Sí? Entonces, bueno, esto programa automáticamente me genera el desdoble, me genera, si yo quisiera colocarle acá las números, ¿sí? Entonces ahí el 11 con el 11, bueno, aquí tengo unas opciones, esto es de doblar. Por ejemplo, si yo quisiera decir, bueno, quiero como que mejor esta parte de aquí, la coloque, la desuno y la pego en otro lado, por ejemplo aquí, ¿sí? Entonces yo podría hacer, por ejemplo, eso, así como que volver a acomodar el poliedro, girarlo un poquito. Y para ajustarlo en un tamaño A4, por ejemplo, ¿sí? Listo, eso es lo que hace este programa. Entonces me genera un desdoble de una figura en 3 dimensiones digital, pero que es una malla poligonal. Yo aquí puedo ya guardar esto como un PDF y imprimirlo y después recortarlo y listo. Ese sería como el objetivo de este Pepakura. Acá hay una opción de video, pero no sé qué será. Es toda chévere, pero no la veo. ¿Será que la quitaron? No la veo. Bueno, entonces aquí puedo, digamos, exportar el archivo. Mira, aquí tengo todas las opciones de exportación. Entonces puedo guardar eso como una imagen, puedo guardarlo como un formato vector SVG, EPS. Sí, o sea, digamos, por ejemplo, esto me permitiría abrirlo en Illustrator, aunque el PDF también lo puedo abrir en Illustrator, pero digamos, exporta un formato en vector que lo puedo abrir en Illustrator. EPS lo puedo abrir en Illustrator. Bueno, la textura no tiene ninguna textura puesta. Cuando yo le digo guardar como, ¿qué? A recepción que requiere to save in exporting data. Ah, caramba. Bueno, no sé por qué me sale eso. No sé si hay que registrarse el programa. A ver, que miramos. Bueno, también podría, digamos así, decirle imprimir para imprimir el PDF. Entonces, aquí puedo exportar el Poliedro Maya y digo guardar. El problema es que no puedo guardar el archivo. ¿Será que es que no puedo guardar el archivo? Bueno, entonces aquí voy a revisar en el Drive
Rhino, aquí quedó el archivo PDF. Sí, entonces ahí está el archivo PDF para imprimir. Y listo, con las pestañitas colocadas de una vez y todo. ¿Y por qué no les había, no, si yo les había mencionado este programa, lo que pasa es que yo quería que primero ustedes entendieran esto, o sea, que yo puedo hacer este desdoble aquí en el programa. Lo puedo hacer automático cuando son figuras más sencillas en el otro, pero yo de pronto en algún momento yo voy a necesitar mandar esto a corte láser, entonces pues tengo que hacerlo aquí en el programa. Y aquí en el programa sí ordeno las figuras y las mando como a un corte láser. Bueno, entonces ese sería como el objetivo de este ejercicio es generar una de esas figuras, después no una figura muy, pues depende de ustedes también de su capacidad para trabajar esto. Luego llevar esto a Pepacura y desdoblar. Aquí tendríamos que entregar el archivo en Rhinoceros, los planos en desarrollo en PDF que salen de Pepacura, los planos en isométrica o perspectiva y vistas principales del objeto y el modelo físico. En este necesitamos modelo físico armado en papel, porque se supone que lo vamos a armar en papel. Aquí les coloqué los enlaces de un artículo que hay en el Diario del País sobre objetos, este tipo de objetos, donde pueden descargar el programa, en el wiki, la definición de facetado y unos ejemplos de productos poligonales. Entonces ya les subo ese archivo. Bueno, algo que también podríamos utilizar para esto es, ustedes podrían tener, digamos, esto es un ejemplo, no es que quiero que hagan aviones o que quiero que hagan cierto objeto. Por ejemplo, nosotros podríamos tener el objeto con los dibujos, ¿cierto? Nosotros podemos tener un dibujo, por ejemplo, de cualquier figura, ¿sí? Y esas figuras llevarlas a Rhino como para que me sirvieran como referencias. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a hacerlo con este que descargué por ahí. Entonces, yo necesito llevar cada vista separada. Entonces, voy a abrir esto en Photoshop. Entonces, aquí este archivo es fácil. Simplemente voy a seleccionar voy a guardar cada uno aparte. Voy a ponerle este sea el frente. Este es la superior. Ay, pero así, oiga, sí, ahora sí me guardó como JPG. ¿Por qué? Qué extraño. Y voy a guardar el lateral. Ah, pero por lo que tengo. Listo. Entonces, ¿qué hice ahí? Entonces, generé una imagen de frontal, una imagen de la lateral y otra imagen de la superior. Entonces voy a ir aquí al programa.
voy a hacer el reset del programa. Smart Objects, Smart. No, dejémoslo aquí en centímetros. Bueno, entonces para colocar esas imágenes de referencia, yo necesito colocarlas sobre planos. Entonces, la opción que tiene aquí el programa es hacer un plano, por ejemplo, podría hacer un plano y colocar una textura, pero eso me implica como dos pasos. Hay una más fácil que es acá, escribo comando picture, ¿sí? Acá, o puedo ir, es esta, a ver si me acuerdo, es esta aquí en display, no, visibilidad, ¿dónde es que está ese? Imágenes de curva, drafting, no me acuerdo aquí dónde es que está. Aquí no lo veo, prácticamente. Es que como se aprende uno el atajo de teclado, ya después uno no se acuerda dónde es que está. No lo veo. Display. Select. Y por la U. Visibilidad. Transformar. No lo veo acá. No me acuerdo dónde es que está. Bueno, voy a escribir comando picture en inglés. Picture. ¿Sí? Ahí sale picture. Y él va y busca la imagen. Documentos. Aquí en ejercicio de Rhino. Como estoy trabajando en la superior, voy a colocar este top. Aquí el tamaño es importante, o sea, digamos en cuanto a, pues, de la figura, ¿no? Porque aquí, pues, yo puedo hacer esa imagen de un tamaño X, ¿sí? Lo coloqué, pero, pues, yo podría, digamos, después de que hago esto, podría decir, bueno, ¿cuánto mide en sí el avión? O sea, ¿cuánto va a medir esto de aquí a acá? ¿Sí? O cuando le dé, porque en este caso, si toda la imagen, en este caso está midiendo 18 centímetros, ¿sí? ¿Sí? Entonces yo también puedo ajustar el tamaño de esta figura, o no medir tanto el plano, sino la figura, o sea, digamos, tomar esta medida, tomar acá este de referencia, hasta acá, ¿cuánto mediría ese avión? Entonces, me dice que 17. Entonces, si yo necesito más grande, pues lo escalaría. ¿Sí? Entonces voy a dejarlo digamos, de 20. Ah, bueno, pero escala no uniforme. Bien, de 20. Bueno, listo. Voy a voltearlo para tenerlo de frente para este lado. Bueno, entonces esa sería mi vista desde superior, ¿cierto? Ahora voy a traer una vista aquí, puede ser la lateral. Entonces le digo picture. Voy a traer ahora el que está de right. Y pues aquí tengo estas referencias. Listo. Tengo esta referencia. Este está en el piso. Este está acá. Entonces yo podría colocar este con referencia del punto 0. Posición, esta posición. Y este un poquito más abajo. Entonces ahí, como el otro, este está de 20, este está de... un poquito más pequeño. Bueno, esta es una manera de modelar en 3 dimensiones también, ¿no? Con estos sistemas ahí como de guía, ¿no? Entonces aquí puedo colocar un
dibujo en superior, un dibujo para lateral, por ejemplo, me podría servir ahí como guía. Y si quisieran, pues colocar el frente, pues también lo pueden colocar, pero pues yo creo que con estos dos es suficiente. A veces colocan los tres como para guiarse. Entonces, digamos, aquí en frontal, traerían el frontal. Frontal. Y acá. Bueno, entonces digamos, esto me sirve es como referencia, como referencias de pronto para trabajar. Esto lo dejaría en una capa que sea esta, y esa capa la puedo bloquear como para que no mueva, ¿cierto? Y empezaría como a construir ahí la mallita que yo voy a hacer. ¿Por qué les recomendaba aquí en esto? Bueno, dice, se recomienda buscar un objeto y realizar una geometrización inicial para encontrar puntos clave y realizar su posterior construcción en 3 dimensiones. Porque igual, pues, a ver, yo podría empezar aquí en esta construcción, en Write, ¿sí? Pues yo lo podría hacer de una vez acá, ¿sí? De pronto, o podrían hacerlo en Illustrator y, entonces, digamos, yo podría empezar digamos, a construir ahí. Tengo dos maneras. Bueno, cuando lo vaya a utilizar esto, digamos, no sé, eso va a ser como un poco aleatorio. Ahí el cuento es, digamos, cómo yo defino cómo van a ser esos triángulos, ¿cierto? O sea, cómo defino yo. Igual también pueden ser triángulos o pueden ser cuadriláteros. A veces también con cuadriláteros queda bien, ¿sí? Entonces, bueno, digamos yo voy a construir algo de esa manera. Bueno, no con tanto detalle, ¿listo? Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Tiene que tener cuidado porque estamos trabajando en la lateral, ¿cierto? ¿Sí? Pero recuerden que esta lateral toma unos puntos de referencia, ¿sí? Entonces, en este caso, como yo estoy dibujando acá sobre esta lateral, pero si ustedes ven cada vez que yo empiezo a dibujar como que se ilumina ese plano rojo, entonces él como va a tomar como referencia ese plano rojo para la construcción. Entonces tienen que tener cuidado porque no estoy trabajando sobre el plano de acá, sino que estoy trabajando sobre ese plano. Entonces puedo tener problemas. Y lo segundo es que estoy dibujando primero en 2D. O sea, yo ahí estoy dibujando en 2D, pero entonces yo tengo que crear una figura en 3 dimensiones, ¿sí? O sea, tengo que empezar a pensar que esta figura va a ser en 3 dimensiones. Entonces, este punto, Profe, ¿sí? una pregunta. Podríamos, por ejemplo, primero hacer como ¿cómo se llama esto? La triangulización básica en Illustrator, y esa triangulización pasarla a Rhino, y de la triangulización empezar a ver los puntos para, pues, hacer el relieve, vaya. Exacto, ¿Sí? exacto. Pues, a mí me parecería mejor así porque, bueno, aquí tendríamos problemas de pronto porque no estamos dibujando sobre eso y puede generarse los problemas y a veces de pronto un punto, yo lo estoy haciendo aquí en el lateral, no sé, por ejemplo, digamos, empecé a hacerlo acá y de pronto lo voy a hacer en el siguiente y como él a veces toma los planos, ¿sí ve? Ahí, pum, y me mandó ese punto para allá atrás, no sé, digamos. Es un ejemplo ahí como extremo, pero bueno. Entonces, ¿sí ve? Este plano yo pienso que está acá, en lateral, pero cuando voy y miro, mire, ese punto me lo tomó fue allá como referencia. Entonces, hay que tener cuidado que, pues como tengo activado el Smart Track, pues él toma esas referencias. Y como tengo activado el OSNAP, toma esas referencias. Si yo no tengo activado, por ejemplo, eso, si yo no tengo activado OSNAP ni Smart Track, y yo dibujo acá, o sea, dibujo acá, ¿sí? Él como que no me toma ninguna referencia. Entonces, yo necesito igual le tomo referencias. Yo, por ejemplo, podría decir, bueno, el Snap lo activo para tomar esa referencia
después lo desactivo, pero entonces el siguiente punto, ¿sí? Él lo va a seguir construyendo sobre la que yo tomé como referencia, ¿sí? Pero mire que esas ayudas las necesito porque pues para que me queden las ayudas digamos, de final, de dónde va a quedar el punto, porque si no, pues no, me queda así. Entonces necesito esas ayudas, activarlas. ¿Sí? Entonces hay que tener como cuidado con eso. Lo que dice José es eso, es pronto lo que yo les digo. De pronto podríamos plantear aquí en Illustrator, pues ustedes traen la imagen acá del avión, aquí en Illustrator, y como plantear la geometrización acá. Entonces, lo bueno de Rhino es que yo, por ejemplo, si yo hago voy a utilizar aquí la pluma. Bueno, digamos, voy a hacer una aquí rápida de pronto. Voy a... ¿dónde está la transparencia? Bueno, voy a poner esa transparencia ahí. Voy a hacer unas líneas ahí rápidas. Bueno, aquí toca tener cuidado en Illustrator porque cuando yo, bueno, tengo este triángulo dibujado acá y si coloco otra vez la pluma y me ubico sobre ese ancla, como que lo borro, no sé, esa opción no he podido mirar cómo se la quito. ¿Sí? Entonces tiene que tener cuidado si plantean acá. Bueno, porque el otro me gusta es eso, como que la referencia que toma es, sí, si no después me tocaría mover este punto acá para que quede coincidente. Bueno, voy a tomar este mismo acá. Acá voy a tomar, no era pluma. No sé, acá igual tengo que tener cuidado porque, bueno, en este que estoy haciendo yo no, porque acá esto es del motor, esto no es del cuerpo, digamos. Y después sí lo juntaría, bueno. Y hagamos otro acá, de pronto que como un cuadrilátero. Y después con A, uno de los punticos para que me queden ahí unidos. Bueno, entonces digamos, ¿cuál es la ventaja de Illustrator? Que, bueno, pero voy a pasar este otro archivo porque si no me lleva todo esto para allá. Bueno, entonces lo bueno de esto es que, bueno, una vez lo tenga hecho ahí, entonces yo este trazado, yo le puedo decir archivo, guardar como, voy a guardarlo acá también. Entonces le va a decir geometrización del avión, digamos. Como archivo de Illustrator lo vaya a guardar. Yo generalmente lo guardaba como Illustrator 8, yo no sé si las versiones nuevas las recibe, pues vamos a hacer la prueba. Lo voy a dejar en la de 2020, a ver si no me genera error. Bueno, entonces acá le digo importar. Dentro de los archivos que yo puedo importar, si ustedes ven acá, yo puedo importar, aquí dice ahí, Illustrator. Bueno, toca tener cuidado porque pues que la escala sea la misma de pronto. Le digo ok. ¿Sí? Entonces él me trae eso que yo acabé de hacer allá, me lo trae acá convertido a curvas, igual. ¿Sí? Los punticos y yo puedo seleccionar. Entonces lo que dice José está bien. Entonces de pronto yo podría plantear una geometrización acá en Illustrator y llevarla aquí al programa,
Pero después acá, pues obviamente esto viene 2D, entonces bueno, tengo que pensar cómo voy a hacer esto en 3D, ¿sí? Que voy a hacer esto en tres dimensiones, por un momentito. En 3 dimensiones, entonces esto tendría que estar acá ubicado, ¿sí? Y como que ese sería mi punto de partida para, ¿sí? Para trabajar. Entonces, en este caso, yo podría ubicar más bien para que no tenga los 3. Bueno, si lo van a hacer así, en este caso yo necesito eso, hacerlo así, porque pero vamos a dar aquí, porque es que los 3 al tiempo me estorban. Stop. Aquí el ahí. Y aquí el from de esos. Te voy a llevar este aquí. Voy a llevar este aquí. Los bloqueo, los puedo bloquear. Y bueno, los puedo ocultar para cuando esté trabajando. ¿Sí? Entonces puedo como ocultar los panitos. O con uno solo es suficiente, o con los dos. Entonces ya que estoy acá, entonces tengo que empezar a plantear, bueno, este sería como la idea, pero entonces ahora esto cómo va a ser en 3 dimensiones. Entonces yo tengo que empezar a pensar. El ejercicio no es tan simple como se ve, ¿listo? Entonces voy a hacer como este triángulo hacia acá, ¿sí? Ahí, digamos, entonces este triángulo que acaba de hacer es este. Si necesito mover puntos, entonces esta herramienta que dice acá, mostrar curva o puntos de edición, entonces yo, por ejemplo, puedo seleccionar este punto y mover ese punto. ¿Sí? Mover ese punto de pronto acá o moverlo acá. Está planteado ahí. Pero ahí lo estoy moviendo como a la línea, ¿no? Entonces, eso tiene el programa. Y aquí uniría este de aquí hasta allá, hasta acá y hasta acá. ¿Sí? Entonces, tengo que ir pensando que eso lo tengo que hacer así, de esa manera. O sea, tengo que empezar a armar el volumen acá. Entonces, por eso les digo que no utilicen muchos triángulos. Así de pronto la forma que me quede no sea la igualita a... Pero lo que quiero es que como que se interprete la forma. O sea, es una forma, en este caso, yo necesito que se vea la forma de un avión de este estilo y ya. O sea, si yo lo construyo el cuerpo, le construyo aquí, después aquí arriba una para la cabina, pero con poquitos polígonos. No le voy a dar mucho detalle. O sea, no, que lo que pasa es que la curva esta es una curva muy pronunciada, entonces voy a empezar a hacer triangulitos pequeñitos acá, no, porque me quedan muchos triángulos y después mover todos los triángulos es un problema, ¿sí? Entonces, eso es como lo que hay que hacer, para mover todo esto, no es como sencillito, ¿sí? Esta herramienta, esta de curvas con puntos de edición, recuerde que me mueven son los puntos de edición, los puntos que yo edité. Yo, por ejemplo, selecciono acá y le doy clic derecho, él los oculta. Si selecciono esto y le doy clic izquierdo, pues aparecen. Desaparecen y los puedo mover, los puedo desplazar todos al tiempo. Entonces ya, por ejemplo, este que dice interno, digamos, este que dice interno es como de guía, ¿cierto? Este que dice aquí interno es como de guía, pero pues no lo necesitaría, ¿sí? Ya después empezaría a construir de acuerdo al otro dibujo. Como el cuerpo ahí del avión. Ah, bueno, en el cuadrilátero tienen que tener cuidado que si yo tengo 4 puntos, ¿sí? Esos puntos tienen que estar alineados, ¿sí? O sea, si yo, por ejemplo, construyera un cuadrilátero acá, de aquí hasta acá, hasta acá, hasta acá y hasta acá, eso no es un cuadrilátero. Sería un triángulo, necesitaría una carita acá.
y para que él funcione como cuadrilátero, ¿sí? Entonces ahí necesitaría es como un triángulo acá, 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 y acá. Bueno, entonces yo voy construyendo como voy a quitar este de acá, como la forma ahí del avión y vamos a buscar figuras simétricas. ¿Para qué simétricas? Para que yo solamente tenga que construir un solo lado, ¿sí? O sea, un solo lado de la figura. O sea, en este caso, por ejemplo, este avión es simétrico, entonces construiría todo el lado derecho, ¿sí? Construyo todo el lado derecho y después, cuando ya construya todo el lado derecho, le doy una herramienta que se llama mirror. En español sería simetría, pero en inglés es mirror. Entonces, mirror lo que hace es que esto que yo tengo aquí, a este lado, lo quiero mover a este lado, ¿sí? O sea, duplicarlo a este lado. Entonces, escribo el comando mirror, mirror, en inglés, que sería como un espejo. Entonces, comando mirror, enter. Dice, selecciono los objetos a los que quiere hacer espejo. Entonces, le quiero hacer espejo a todos estos. Enter. Y después me dice, trace un plano de simetría, que puede ser con respecto a un eje o con respecto a la figura que tengo acá. Entonces, como lo voy a hacer, como el plano de simetría va a ser este es el eje de mi figura, entonces lo voy a ubicar en esta esquina y sí, ahí está la simetría. Entonces, la simetría la hace, entonces ahí le voy a decir, haga simetría desde esa figura. Entonces ahí vamos a buscar figuras que sean simétricas para solamente hacer un lado de la figura y luego, mediante la simetría, pues repetir el otro lado. Bueno, ese ejercicio, pues vamos, igual que el anterior, a tratar de sacarlo en 2 semanas. ¿Sí? Yo aquí les puse fecha de entrega, el 30 de septiembre, sería eso. Vamos a mirar acá una cosita en Teams que tenemos como problema es los trabajos. Porque bueno, yo había ya establecido acá unos trabajos, pero pues con este recorte de semana yo no sé si son muchos. Entonces, teníamos el poliedro básico, el poliedro regular, el domo geodésico que están haciendo y este sería el objeto facetado. Después tenemos 2 trabajos más que sería, no, pues yo creo que sí alcanzamos, aunque de pronto toca no ser muy exigentes con el modelo que hagamos, que es el de curvatura simple y el de doble curvatura, ¿sí? Que en esto vamos a utilizar planos seriados. Y pues su proyecto de diseño. Entonces, nos quedarían 2 trabajos que pues yo creo que sí podemos hacerlo como lo hemos planteado. De pronto hacemos ejercicios más sencillos de curvatura, de doble curvatura, de superficies y de curvatura simple. Y sacamos unos planos seriados que vamos a mandar cortar por grupos igual y hacemos esas figuras. Y el proyecto, pues entonces ya sería empezar a trabajar el proyecto que ustedes tienen de diseño, que es de acuerdo a lo que me han planteado, pues con lo del arquitecto y que tienen que escoger. Entonces traten de buscar algo que ustedes sean capaces de modelar. Yo sé que de pronto no todos tienen el mismo conocimiento del programa, entonces también miren eso. Tiene que ser una figura que podamos armar. Profe, ¿Sí? de hecho, nosotros, si no estoy mal, para la clase de ¿hoy qué es? 16. En esta semana terminamos como las ideas. O sea, la persona dijo que hiciéramos 3 familias, o sea, 3 propuestas de familias, usando los conceptos de virtualidad, superficie, creo, y planos seriados, si no estoy mal. Sí, virtualidad, saturación y constitución sistemática para crear las figuras. Entonces podemos elegir cualquiera de esas, Sí. pues con su respectivo tipo de línea. O sea, nos dio tipologías y métodos de tipología nos dio las básicas.
líneas planas, líneas espaciales, superficies planas, superficies espaciales y volúmenes. Y pues nosotros escogíamos cuál íbamos a usar, con qué método, con qué modo, y pues así salían las 3 familias. De hecho, por grupo salieron 3 familias, y de hecho creo, si no estoy mal, no sé si algún compañero me diga que no, pero me parece que en las 3 familias teníamos que hacer los objetos ya, o sea, como una aproximación del objeto en boceto, pero pues ya como más trabajado, Sí. si no estoy mal. Mm, o sea, ¿hoy 16? ¿O el 16 de qué? No, profe, o sea, nos dio el plazo de esta semana hasta el domingo, no, hasta el viernes, o sea, hasta mañana, a las 12 de subir todo eso. Mm, O sea, esta semana terminamos con 3 alternativas de familias, sí. con ya su respectivo color, posible textura, posibles dimensiones, porque teníamos que hacer también 3. Todo eso es en bocetos. Sí, pero Se le corta elaborado. la señal, el audio. No le escuché lo último. ¿Qué qué? ¿Aló, José? A ver si se le fue el audio porque no escucho nada. ¿Se desconectó José o no? Que no se le escucha. Está hablando. Tiene el audio activo, pero no se le escucha nada.